amigos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos presentando la tercera emisión del programa Cortocircuito, sus amigos Víctor Ramírez, Paul Sánchez y una servidora, Abril Moreno. Pues en las últimas semanas hemos enfrentado tres reveses en la política del sector eléctrico. Primero, con el acuerdo emitido por parte del Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, el 29 de abril, que busca que las empresas de energía renovables, es decir, la solar y la eólica, dejaran de realizar las pruebas preoperatorias necesarias para poner en servicio sus centrales eléctricas. Esto, según dijeron, por la afectación de las energías intermitentes al sistema eléctrico nacional, como el gobierno le llama, intermitentes a las renovables, por la caída de la demanda eléctrica durante la pandemia del COVID, de la cual hasta la fecha pues no contamos con una cifra real. Y después de esto vino otro revés, que es el acuerdo de la Secretaría de Energía el 15 de mayo. Víctor, ¿nos puedes platicar sobre esto? Pues bueno, el acuerdo de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional fue emitido el día 15 de mayo, Día del Maestro, y es un acuerdo que en realidad parece ser una unión de deseos, de prácticas políticas o de temas políticos que traía este gobierno, asuntos sociales, políticos, regulatorios, y en realidad como que todo lo metieron en un solo documento para intentar establecer su política energética o su política eléctrica. Es muy curioso porque se vuelve una regulación disfrazada de política y no necesariamente es un asunto de continuidad y que podría generar una serie de daños a todo el mercado eléctrico, no solamente a las renovables. Sin embargo, las renovables salen afectadas. Por ejemplo, habla de asuntos como separar o espaciar los generadores renovables, cuando eso sería contrario a la política de ocupar mejor los mejores recursos que tengamos, como la eólica, que está toda en algunas zonas muy puntualizadas del país. Pero bueno, después vino un tercer acuerdo, de la Comisión Reguladora de Energía, y Paul, platícanos de qué se trató. Este acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía se trató de, digamos, lo que llaman ellos nivelar las tarifas de transmisión que pagaban, hago énfasis en pagaban, las sociedades de autoabasto a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, por el uso de las redes. En esto quiero decir que sí se pagaba la tarifa, pero que algunos consideraban, incluyendo esta administración, que era insuficiente, que era injusto que las sociedades tuvieran este incentivo. Por lo tanto, esta regulación trata de hacer de manera retroactiva, implementar, digamos, un aumento a las tarifas de transmisión, lo cual puede tener un efecto inflacionario en el país, dado que si consideramos que la mayor parte de las empresas mexicanas y nacionales que operan en México tienen, digamos, un servicio de autoabasto, entonces podríamos estar viendo cómo impactan a todos los bienes y servicios intermedios y finales que consumimos, la que ustedes quieran: cementos, panificadoras, refresqueras, vidrieras, lo que ustedes nombren, armadoras de coches, seguramente tiene un contrato de autoabasto. Y bueno, pues por eso, como en todos los programas, pues tenemos una invitada de lujo para que nos pueda explicar este contexto, no solamente político, sino también la parte social y económica. Y para esto, ¿a quién tenemos como invitada de súper lujo el día de hoy, Paul? Pues tenemos a la senadora Xóchitl Gálvez. No necesita mucha introducción, pero para los que no la conocen, es senadora, es también empresaria, activista, política, y siempre ha mostrado mucho interés en el sector energético. Actualmente es senadora ciudadana y forma parte del grupo parlamentario del PAN en esta legislatura en particular, y es secretaria de las Comisiones de Asuntos Indígenas y de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, además de integrante de la Comisión de Energía. De formación es ingeniera en computación por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y cuenta con especialidades en robótica, inteligencia artificial, edificios inteligentes, sustentabilidad y ahorro de energía. Yo creo que de ahí parte su interés por el sector energético y el futuro, digamos, de este. Adicionalmente, algunos de ustedes la reconocerán como jefa delegacional de la entonces Delegación Miguel Hidalgo, y también ha ocupado otros cargos públicos en diversas instancias. Ella queremos platicar con ella de muchos temas. ¿Qué le queremos preguntar, Víctor? Pues yo quisiera ver primero cómo ve ella como senadora
todos estos asuntos. Cuando hablaba yo de la política, pensaba yo que la política de CNE, esta de confiabilidad, en buena parte está haciendo una contrarreforma, o sea, tiene cosas que van en contra de la reforma y eso significaría que la Secretaría de Energía estaría tomando un papel del legislativo. Entonces, ella como miembro del Poder Legislativo me gustaría ver cuál es su visión, cómo ve esto y cómo atacarlo si es que lo piensan atacar, ¿no? Pues a mí me interesaría, por ejemplo, que nos platique sobre esta parte social. ¿Cuál es el impacto social? ¿Cuál es el impacto ambiental? Incluso en materia de derechos humanos. Pues ella ha trabajado mucho el tema de los derechos humanos en materia de estos dos acuerdos y la nueva autorización. ¿Cómo nos va a afectar en materia de competencia, en materia económica? Y desde no solamente su punto de vista como senadora, sino me parece también como empresaria. Eso es lo que a mí me gustaría. ¿Y a ti, Paul? Pues, ¿qué opinión tiene, digamos, de qué efectos puede tener esto en la población? ¿Cómo nos afecta en nuestros bolsillos? Me gustaría también saber qué opinión tiene ella de los amparos y qué otras estrategias pueden utilizar los ciudadanos, pero también los empresarios, pues para hacer frente a este tipo de políticas. Pero antes de ello, ¿qué tenemos, Abril? Pues yo eso es lo que le quiero preguntar a Víctor, que nos platique de qué se va a tratar hoy la cápsula de Con Palitos y Bolitas y cuál es nuestro invitado especial del día de hoy, Víctor. Bueno, pues esta vez Palitos y Bolitas se trata justamente de lo que estamos hablando, de lo que causó todo esto, que es que la Secretaría de Energía habla de la intermitencia de las energías renovables y pues vamos a platicar con alguien que sabe de la intermitencia para saber cómo en otros lugares del mundo han domado a ese toro, o sea, cómo han tomado el toro por los cuernos y han resuelto el asunto de la intermitencia. Y para eso tenemos a Lía Vilera con nosotros, que nos va a explicar con palitos y bolitas cómo puede funcionar esto. Pues vamos a ver. ¿Cómo tomar la intermitencia? La primera solución la podemos encontrar muy básico y que ya está dentro del mercado, que es el almacenamiento. ¿Cómo puede servir el almacenamiento para la intermitencia? Al integrar almacenamiento o baterías dentro del sistema eléctrico mexicano, le puedes dar más estabilidad, quitando esos picos de demanda que existen y que no hay tanta generación. No va a entrar tanta generación de combustible, se le va a poder aprovechar mejor a las energías renovables y va a ser más sustentable con el medio ambiente. La segunda, aunque suene muy tonto, es integrando a un mayor número de energías renovables dentro del país e irlas diversificando por áreas. Si tú tienes una generación en Tamaulipas y de repente deja de tener generación, puedes irla compensando con una que tengas en Oaxaca. Entonces, esa misma generación, esa misma intermitencia la puedes ir manejando al integrar un mayor número de energías renovables dentro del sistema y las diversificando por todo el territorio de México. El tercero es invirtiendo en sistemas meteorológicos más avanzados. Para que el SENACE recibe diariamente reportes de predicción de energía de cada uno de los generadores privados. Al invertir en sistemas meteorológicos, puede determinar con mayor exactitud y prontitud cuándo van a salir estas energías intermitentes para que entren mejor las reservas rodantes y al mismo tiempo hacer mejores predicciones de la misma demanda. Es la modernización de la red, desde invertir en nuevas líneas de transmisión, ¿para qué? Para ir desfogando toda esa generación que está concentrada en ciertas zonas, y dos, también ir modernizando los mismos controles y sistemas que tenga el SENACE para la operación de la energía. En este sentido, se tiene que invertir bastante en cómo predecir mejor la demanda de que va a tener el país, la misma generación que vayamos a tener dentro de las renovables entre privados y la CFE, para ir así compensando mejor el sistema e ir domando la intermitencia. Qué interesante cápsula nos acaban de regalar Víctor y Elie. Y pues sin más, Abril, yo creo que vamos a iniciar la entrevista con Xochitl, que sea muy interesante para todos nosotros. Muchas gracias. Hola Xochitl, qué gusto, de verdad que nos da que hayas aceptado el día de hoy participar con nosotros en esta tercera emisión de Cortocircuito. Pues a mis compañeros, a Víctor Ramírez, a Paul Sánchez y a mí, es un honor y un privilegio tenerte el día de hoy con nosotros. Gracias, Abril, qué gusto estar con ustedes. Los admiro mucho y los leo mucho.
Muchas gracias, Xochitl. Oye, pues fíjate que obviamente estamos atravesando una coyuntura muy interesante a nivel político y energético, y sobre todo lo que se ha derivado de las últimas 3-4 semanas en el sector eléctrico. Empezamos con el acuerdo de SENACE, que salió a finales del mes de mayo. Después vino el acuerdo de la CENER, que es la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional. Que bueno, argumentaban, ¿no? O argumentando que había una caída de la demanda de un 30%, lo cual pues no ha sido así, señalando a las renovables como un poco las culpables de posibles afectaciones al sistema eléctrico. Y finalmente hace unos días pues nos salieron con otra nueva novedad, que fue el incremento de las tarifas de transmisión a los legados. ¿Qué nos puedes comentar al respecto sobre esto? Pues rápidamente, esto es consecuencia de toda una visión de Estado, y la visión de Estado se basa en apostarle nuevamente al petróleo, la fuente de soberanía y seguridad nacional. Creo que ese es el error fundamental. Yo no pienso que el presidente no puede visualizar que las energías solares y eólicas también son fuente de riqueza para el país, al igual que el petróleo. O sea, tendría que cambiar esta visión. Y entonces, en este ánimo de producir 1.800.000 barriles de petróleo, pues ya vimos estos días que hay pozos que definitivamente están perdiendo dinero. Afortunadamente ya lo van a cancelar. Pero no solo esta producción desmedida de petróleo, lo llevan a la refinación, donde pierden muchísimo dinero también. Pero producto de esa refinación también se les genera algo que se llama combustóleo. Entonces, lo que está en el fondo de todo esto, pero no nos quieren decir claramente, es que no saben qué hacer con su combustóleo. Entonces lo quieren meter a fuerzas a las plantas de CFE, y para lograr eso pues tienen que sacar las renovables. ¿Cuál es el problema que yo veo? Pues mientras el planeta está caminando hacia la descarbonización, aquí estamos regresando al uso de hidrocarburos como fuente principal, tanto petróleo como carbón. Entonces, primero empezamos con los certificados de energía limpia. Bueno, mucho antes empezamos poniendo un crea modo, ¿no? Yo lo veía venir cuando vi los perfiles que llegaron al Senado, y pensaba que eran personas que pues no iban a tener la capacidad de opinar. Bueno, hoy me da pena decirlo, pero la CRE está de florero. Segundo, van con los certificados de energía limpia, que gracias a los amparos no se logra, pero fue una primera intentona de frenar las energías limpias. Y luego el acuerdo del SENACE, que al ser absolutamente ilegal, que finalmente era un poco temporal, pero que también los amparos lo frenaron, pues entonces la Secretaría de Energía emite este acuerdo de confiabilidad echándole la culpa a las energías limpias. Totalmente falso, porque Europa pues tiene países que tienen 40-50% de energías renovables, y aquí con el 7% nos estamos quejando de confiabilidad. Entonces es un mero pretexto. Lo que hay de fondo pues es que quieren regresar a su política estatista, donde CFE sea la que genere energía, la que la venda al precio que sea, con la calidad que sea. Esa etapa ya la vivimos, ya la conocemos. Entonces, ¿qué es lo que me parece que está demasiado delicado ahora con lo del SENACE? Primero, pues que ya con los amparos se fue para atrás, y entonces buscaron por la vía de las tarifas. O sea, van una tras otra, y en el tema de las tarifas, el que la CRE se haya reunido en lo oscurito, sin un debate, sin una discusión de frente, seguimos sin conocer al día de hoy el documento, pues quiere decir que seguramente el incremento es tremendo. Muchas empresas, estas que ya generaban, nos imaginamos, por ejemplo, que son las grandototas empresas, los hombres del dinero, pero por ejemplo una empresa como Rotoplas, que es un ejemplo de empresa que se autoabastece, que está dentro de los legados, que exporta, pues es muy probable que a lo mejor esta empresa pierda competitividad. Y las empresas automotrices, aunque sí son grandotas, pues también compite con unos costos a nivel internacional. Y si estos costos empiezan a incrementarse, pues entonces definitivamente van a buscar otros destinos, las inversiones, que no va a ser México. Entonces el problema está bien delicado, porque todo lo que nos está llevando es a una profunda desconfianza en nuestro país, a regresar a los tiempos del pasado donde la energía era cara y sucia. Entonces me parece lamentable que el gobierno por un lado diga que no está en contra de las energías limpias en el discurso, pero en la vida real pues está absolutamente en contra. Entonces sí creo que la conclusión sería un desastre en el costo, porque las energías limpias son mucho más baratas,
un desastre en la confianza México-país. Estamos a punto de entrar al TECMEC. Y por otro lado les dices, vengan a invertir, pero el otro, pues oigan, miren, si invierten no estoy tan segura que su inversión se las voy a garantizar. Y en materia, por ejemplo, esto es en materia de competitividad, en materia económica, en materia política incluso, pero en materia, en los ciudadanos, en nuestra salud, en nuestros derechos, ¿cuál sería el impacto que tienen estos acuerdos e incluso este incremento a la tarifa de la CRE en materia de transmisión hacia nosotros? Pues mira, ese es el gran problema porque en un principio no te va a pegar tan directo. O sea, el cuate que paga 150 pesos de energía eléctrica, pues no se le va a ver reflejado en su recibo, pero sí se le va a ver reflejado en el producto que compra. Porque si estos precios le suben a las empresas que prestan servicios a hoteles, a automotrices, a fábricas, volviendo al ejemplo de Rotoplas, pues si el tanque de Rotoplas te costaba 1,200 pesos, pues a lo mejor te va a costar 1,250 pesos. Entonces, en ese sentido no se va a dar tanto cuenta, pero donde sí se va a dar cuenta es en lo que respira. Porque todo este combustóleo del que te hablo, con el que van a generar energía eléctrica en la CFE, concretamente en las plantas termoeléctricas, pues es un combustóleo que por la profundidad del petróleo de donde se saca actualmente ya tiene muchísimo azufre. Y ese azufre pues se va a la atmósfera en óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre y CO2 que de alguna manera hacen que la calidad del aire sea malísima. Y hay estudios científicos que demuestran que en el Valle de México fallecen 14,000 personas producto de la contaminación ambiental. Eso ya así súper estudiado, modelado, y basta ir a Hidalgo, a la zona de Atitalaquia, Totonilco, Tula, Tepeji, para darte cuenta la cantidad de casos de cáncer, de leucemia, de problemas respiratorios que hay en las personas. O sea, es una tristeza que la gente no pueda darse cuenta que muchos de los problemas de salud que tiene se los debe a la contaminación ambiental. Yo el otro día iba para Tula, grabé la refinería y es una cosa horrenda lo que sale ahí. Entonces, pues yo le diría a las personas, su salud, pero sobre todo, ¿qué futuro le quieren dejar a sus hijos? ¿Qué planeta le quieren dejar a sus hijos? ¿Le quieren dejar un planeta donde se están acabando las especies, donde cada vez hay más inundaciones, donde cada vez hay más incendios forestales? Empezamos con Australia al principio del año, con esos incendios impresionantes por el cambio climático. O sea, creo que es un tema de responsabilidad, es un tema de ética hacia las futuras generaciones. Entonces yo espero que los que salgan a dar la cara sean los jóvenes y le pongan un hasta aquí a este gobierno. Ojalá, Xochitl, ojalá podamos hacer este hasta aquí. Y justamente hablando de este hasta aquí, tú comentaste hace un rato sobre ya lo que había ganado la suspensión, digamos, provisional que ahorita ganó Greenpeace México en contra de ambos acuerdos. Asimismo también ya se presentaron 13 proyectos que ganaron una suspensión provisional para la parte del Centro de Control de Energía, que es el CENACE, pero también son provisionales. Estamos a la espera del amparo. ¿Qué opinas? ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, primero, el amparo de Greenpeace me gusta porque es un amparo contra la medida. No es yo como empresa, me afectan mis intereses, entonces me amparas porque yo tenía un negocio. No, el tema de Greenpeace tiene que ver con el derecho humano a la salud. Creo que ese es un tema fundamental y yo espero que los jueces estén a la altura de lo que se requiere. ¿Por qué? Porque se está violando la ley de cambio climático, la ley de transición energética y la ley de medio ambiente. O sea, si bien es cierto, durante años vivimos con las refinerías y con las termoeléctricas, hoy hay otras opciones de energía. Y entonces no se vale querer solo seguirle apostando a esas energías. Creo que es lo que el juez tiene que valorar. Tiene que valorar que está suspendiéndose la posibilidad a los seres humanos de México y del mundo a que puedan aspirar a un ambiente sano, que de eso se trata. El derecho a la salud creo que es una cosa fundamental y tu derecho humano a contar con energías limpias
que es algo que pues se tendrá que valorar por parte del juez. Sí, coincido contigo e incluso te agregaría que creo que están violando el artículo cuarto constitucional también, que es el derecho al medio ambiente sano, que nos están afectando, que por consiguiente tiene una afectación en los derechos humanos, ¿no? Como tal dices. Entonces, sí, ojalá ganen, pronto sabemos la resolución y ojalá pues esto se pueda frenar mediante esta vía jurídica, que creo que es la más conveniente. Sin embargo, por ejemplo, en tu posición de senadora, Xochitl, ¿cuáles son los mecanismos de acción o cuáles son las herramientas que tienen ustedes como senadores para poder mitigar ese tipo de políticas públicas que van en contra de la salud y de los derechos de los mexicanos e incluso de la competencia económica del país? Mira, desafortunadamente hoy el legislativo está secuestrado por el ejecutivo. Los legisladores pues simplemente son oficiales de partes de la oficina de la presidencia. Prácticamente el ejemplo fue cuando elegimos los comisionados de la CRE. De verdad fue una vergüenza, no porque el escolta del presidente fuera malo ser escolta. El problema es que ese escolta quería ser comisionado de la CRE y debería de tener una expertise, un conocimiento muy amplio en la materia, y no lo tenía. Y la otra comisionada, que por cierto la acaban de ratificar, yo la voté en contra, que ya siendo comisionada de la CRE le pregunté sobre resoluciones de ella y no conocía sus propias resoluciones, ya la que ya fue comisionada. Entonces estos comisionados el presidente los nombró, o sea, el Senado lo rechazó en 2 ocasiones y al presidente no le importó que el Senado no le ratificara a sus funcionarios y los nombró porque la Constitución se lo faculta. Entonces desafortunadamente hoy no hay un contrapeso al Ejecutivo, porque se requerían 2/3 partes para su ratificación y en 2 ocasiones se lo rechazamos. Entonces hoy tenemos una CRE, yo te diría, pues un poco ilegítima, porque no tuvo el aval del Senado, y esta CRE ilegítima es la que está tomando decisiones absolutamente unilaterales. Por ejemplo, otra cosa que pasó de noche es que se amplió el uso de combustible B, cuando ahorita se debe estar usando combustible A en junio, julio y agosto. ¿Para qué? Pues para que Pemex saque sus combustibles que son súper volátiles. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que la gente va a durarle menos su tanque de combustible porque hay mucho calor y va a haber mucho más volatilidad. ¿Y esto qué significa? Pues que va a haber más contaminación. Y esto la CRE lo acaba de autorizar la semana pasada. O sea, la CRE simplemente está para hacer lo que Rocío Nale le diga y no lo que beneficia a los mexicanos en materia de combustibles. El año pasado ratificó el que se suspendiera el uso de combustible diésel de bajo contenido de azufre. También lo pasó hasta el 25, siendo que esa es otra cifra muy interesante. Fallecen 58,000 personas producto de los malos combustibles en nuestro país, más las 14,000 por la refinería de Tula. O sea, todos los años fallecen 100,000 personas de manera temprana por la mala calidad de los combustibles, por la mala calidad del medio ambiente, y la CRE, que sería la responsable de impedir que esto pasara, pues no lo hace. Y la Secretaría de Medio Ambiente está absolutamente callada, está doblada, sin hacer nada. Y me avergüenza mucho que esto venga de un gobierno de izquierda, porque mira, por lo menos la izquierda en un tiempo se caracterizaba porque defendía los derechos humanos, defendía las energías renovables. O sea, esto de verdad es una vergüenza que esté pasando en nuestro país. Coincido contigo. Pero ahora, ¿qué mecanismos, si de alguna forma está, como dices, quizás secuestrado el Senado, el Congreso de la Unión, algunas instancias reguladoras, como en este caso es la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, estamos viendo un poder como hace muchos años no se veía de una presidencia quizás autocrática? ¿Qué es lo que tendría que hacer los empresarios? ¿Qué es lo que tendrían que hacer los empresarios, el empresariado, para poder enfrentar esto? ¿Qué recomendarías al empresariado? Y sobre todo desde tu papel, porque hoy eres una servidora pública, eres una senadora, pero también durante muchos años has sido empresaria, Xochitl. Pues mira, me apena muchísimo lo que está pasando, porque los empresarios traen inversiones que muchas veces son los ahorros de personas pensionadas en Canadá, que vinieron a invertir en energías limpias en México.
que se veía que el negocio podía tener una rentabilidad del 10%, bueno, y si te da el banco 2%, pues te vienes a México y inviertes tu dinero. O sea, este dinero que se invirtió le pertenece a muchas personas que confiaron en México. Estos empresarios están obligados a defender los intereses de sus inversionistas. Creo que lo que me parece súper injusto es que se cambien las reglas del juego cuando ya empezó el juego. Entonces, ¿qué les recomendaría a los empresarios? Pues que se defiendan en los tribunales. Seguramente van a ganar y seguramente pues sus proyectos van a seguir adelante, pero de lo que tengo duda es que vengan nuevos proyectos. Creo que eso es lo que ya no va a pasar. Yo creo que si había la posibilidad de invertir en nuevos proyectos, difícilmente van a ver como destino México en un momento tan complicado. O sea, es lo que yo me pregunto, si en este momento recuperarte económicamente con la pandemia del COVID-19 va a ser difícil, me parece tan poco acertado que la CRE le permite un incremento de tarifas a la CFE. ¿Por qué? Porque las empresas están batallando. Al contrario, debiera de haber incentivos hacia los empresarios para que puedan salir adelante de la crisis, defender los empleos. Y no, lo que viene son trancazos, impuestos. Y también quiero dejar claro para aquellos que dicen que los empresarios no pagaban esta tarifa. Pues yo sí lo veía como una tarifa baja, pero lo veía como un apoyo a las renovables. Muchos otros países le dan incentivos a las renovables. O sea, no solo le cobran tarifas bajas, le dan apoyos económicos para que puedan desarrollarse las energías renovables. En muchos países se invirtieron grandes cantidades de dinero para abandonar las energías a base de hidrocarburos. Entonces, me parece increíble que la queja sea, es que pagaban poco. Yo no sé, por ejemplo, cuántos años hemos subsidiado a los hidrocarburos, siendo que nos contaminan. Y hemos subsidiado la ineficacia, la ineficiencia, este sindicato obeso de la CFE, no tan transparente, al SME, que fue tan corrupto. Entonces, sí creo que pues ahora los que se quejan de que hay un subsidio, me parece poco adecuado. Gracias, Xochitl. Y en materia, yo sé que tú, como hace rato también nos comentaste, pues fuiste hace poco a grabar a Tula, pero pues tú eres de Hidalgo y también en Tula tenemos algo que es la central termoeléctrica de Tula, que también genera una importantes emisiones de contaminantes. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de esto? Pues justo, yo crecí con esa termoeléctrica y la refinería como una esperanza de progreso para nuestro país, para nuestra ciudad y para los hidalguenses. Y la verdad no lo fue. Trajo consigo contaminación, delincuencia, crecimiento desordenado. Y cuando ves las cifras, que bueno, yo en ese entonces simplemente lo veía de lejos, pero ahora ya como ingeniera, como senadora, pues alcanzo a comprender muchísimo más la dimensión del desastre ambiental, porque no solo es la termoeléctrica, es la refinería. Entre las dos emiten 350,000 toneladas de dióxido de azufre a la atmósfera, casi 40,000 toneladas de óxidos de nitrógeno y un buen porcentaje de toneladas de CO2. Entonces, entre ambas es un cóctel espantoso. La termoeléctrica tendría una solución con un combustible de transición que es el gas natural, pero ese proyecto se canceló. Justo el presidente municipal de Morena, de Atotonilco de Tula, fue el que se opuso a este ducto y ahora es diputado federal por Morena. Digo, así premian a los personajes que atentan contra la salud de sus ciudadanos. Creo que pues al contrario, Rocío Nale está convencida que tiene que quemar ese combustible y ahorita estaba funcionando el 50% de la termoeléctrica y lo que tengo entendido es que ahora va a funcionar el 100%, no solo de la de Tula, sino las de muchas otras ciudades, y justamente para compensar lo que están sacando de energías renovables. O sea, ellos no van a parar hasta destruir a la competencia, porque lo que ellos quieren es que desaparezca la competencia. Ellos lo que quieren es que el gobierno vuelva a ser el monopolio de antes, vendernos energía cara. Obviamente a la gente de bajos recursos que consume poca energía, pues a lo mejor hasta se la subsidian, pero se la subsidian con impuestos de los mexicanos. O sea, y desde el punto de vista moral, es súper injusto lo que se está haciendo con el planeta. Yo sí soy muy sensible al tema
del medio ambiente, porque de verdad sí me da dolor. Y pues del único que yo decía con la de la pandemia, híjole, qué malo que sea una pandemia lo que nos encerró, qué malo que esté falleciendo personas, pero pues lo único bueno es que el planeta está como respirando, ¿no? O sea, el planeta está como recuperándose de lo que hacemos con él todos los días. O sea, el que se volvieran a cerrar los agujeros de ozono, el que volviéramos a ver delfines cerca de Venecia, el que viéramos a los pájaros cantando en nuestras calles, híjole, pues era como... Entonces yo sí creo que la manera de convivir con el desarrollo pues son las energías limpias, o sea, porque lo que más genera contaminación del planeta es la producción energética. Y yo sí me imagino a ciudad con bicicletas. Hoy que me fui a Reforma, que hicieron una ciclovía temporal en Insurgentes, bajé por Insurgentes hasta la Función Pública a denunciar, por cierto, a Rocionale. No, qué maravilla usar un carril del coche para las bicicletas, qué maravilla que los coches fueran eléctricos, que el transporte fuera eléctrico, qué maravilla que dejáramos los hidrocarburos. O sea, yo la verdad me emociona pensar que algún día, pero creo que con este presidente no va a ser. Este presidente tiene la mente de los años 70. Así es, Xochitl. ¿Algo más que quieras agregar para el programa de cortocircuito? Bueno, pues decirles que yo sí estoy decidida a que tenemos que retomar la lucha por la resistencia civil. Si este gobierno no quiere entender por las vías legales, tenemos que salir a la calle, tenemos que tomar termoeléctricas, tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para que entiendan que no vamos a permitir su regreso a los combustibles fósiles nomás porque sí. Yo entiendo que los combustibles fósiles tienen que seguir, pero tienen que permitir la entrada a las energías limpias y en un futuro aspirar a que pues el 100% puedan ser energías que provengan de otras fuentes que no sea el petróleo. Pues muchísimas gracias. Ojalá podamos llegar a un momento dado como estos países de Dinamarca, Noruega, en donde justamente este es el modelo a seguir, Xochitl. Pues muchísimas gracias nuevamente, te agradecemos. Con más del 50% no tienen problemas de confiabilidad como aquí. Tienes toda la razón. Mucho gusto, Abril. Gracias, Xochitl. Pues bueno, muchas gracias, qué buena entrevista. La verdad es que Xochitl tiene una visión que pocos tienen. La visión social me pareció muy clara, de dónde vienen los recursos y el asunto de que todos tenemos que transitar energías limpias. Pero ¿qué les pareció a ustedes la entrevista, querido Paul? Me llamó mucho la atención la visión de la senadora, la visión de Xochitl, de cómo esto puede tener un impacto de entrada en nuestros bolsillos, pero también en nuestra salud. Y pocas veces estamos viendo el impacto que una medida como esta puede tener en nuestra salud, cómo puede, digamos, pues cómo podemos medir estas externalidades. ¿Y por qué lo traigo a colación y por qué lo retomo? Porque cuando empezó el problema de los CELS y digamos estos subsidios cruzados de que pagaban menos algunas empresas por instalar renovables, tenían un objetivo que era de alguna manera luchar contra estas externalidades, estas emisiones de gases de efecto invernadero y penalizar un poco a las energías tradicionales. Ahora que ya los CELS no cumplen esa función y ahora que los subsidios cruzados no van a cumplir esa función, básicamente es peleen por el mercado, digamos, de entrada peleen por el mercado donde ahora estamos favoreciendo a la empresa productiva del Estado, CFE, y no solo eso, es sin ningún beneficio, sin ningún incentivo para que de todas maneras podamos hacer una transición energética. Eso para mí fue de las cuestiones más relevantes. ¿Por qué? Pues porque entonces estamos perdiendo los objetivos que es impulsar como gobierno a las energías renovables y ahora prácticamente es, pues como sea, como salga, pero pues ya no va a haber, digamos, apoyo del gobierno a las energías renovables. A pesar de ello, sigo siendo optimista de que el futuro sigue siendo renovable. Pero bueno, Abril, ¿tú qué viste? Pues yo me iría con la parte de la violación de todos los derechos que se han llevado, y no solamente en derechos, sino en acuerdos internacionales, ¿no? Derechos humanos, artículo 1 constitucional, 4 constitucional en materia de un medio ambiente sano, ¿no? Hemos estado trabajando, incluso el gobierno tiene un área de presidencia, el área de presidencia, en donde supuestamente están trabajando con base en los objetivos de desarrollo sustentable y tenemos acuerdos firmados a nivel internacional para disminuir las emisiones. Está el acuerdo también que se llevó la firma en Río.
Y sin embargo, este gobierno, y sobre todo porque tenemos que hacer un cuidado, el desarrollo sustentable significa satisfacer nuestras necesidades actuales de nuestra generación, pero cuidando siempre las capacidades para las generaciones futuras. Y desafortunadamente, pues este gobierno está violando derechos, está violando acuerdos internacionales, no está velando. Me llama la atención alguna vez que escuché al presidente López Obrador decir que el petróleo va a guardarlo y lo va a cuidar para las futuras generaciones. Creo que es más importante que hoy cuidemos la salud y el bienestar, porque las cifras que daba Xóchitl me parece que eran como 14, por ahí lo tengo apuntado, 14,000 personas que enferman continuamente en el Valle de México por la contaminación ambiental, pues son cifras importantes, ¿no? Entonces creo que es muy importante que se haga esta conciencia y que todos seamos corresponsables y que se empuje al gobierno a seguir estas medidas. Y otro tema importante para mí pues es el tema de la competitividad. Definitivamente creo que estos no solamente tienen que abogarlo el empresariado, sino también nosotros como consumidores, porque entre más inversión haya, entre más competencia haya, más calidad vamos a tener en nuestros productos, bienes, servicios, mejores precios vamos a tener, menos inflación va a haber. Entonces creo que tenemos que, este gobierno tiene que volver a ver las necesidades que tienen, y más, como decía Xóchitl, después de lo que estamos atravesando ahorita con el COVID, en donde pues simplemente la economía va para abajo, ¿no? Hoy se necesita un impulso a la economía y a la competitividad. Víctor, no sé qué pienses. Bueno, yo, además de retomar el punto en el que habla y lleva de ejemplos muy puntuales, como por ejemplo el asunto de Rotoplas, que a mí me parece un gran ejemplo. El Rotoplas, ¿por qué? Porque el Rotoplas es alguien que consume la gente, es un equipo que la gente suele usar y la gente pobre lo suele usar más además. Entonces vas a terminar incrementándole los costos de la vida a los usuarios finales de los productos. Yo creo que esta visión es muy interesante y es algo que hay que decir. La reforma energética buscó. ¿A qué me refiero? La reforma energética era en buena parte para bajar los costos a la industria, para que fuera competitivo a nivel internacional y que eso permitiera que hubiera cada vez más ingreso, más empleos y empleos de mejor calidad. Que el empresario ahorre en energía, porque la energía es más barata porque tenemos recursos de dónde tenerla, y pueda dar mejores servicios, mejores productos y también mejores empleos para los mexicanos. Y al hacer este tipo de cosas, con todas ellas lo que está haciendo es encarecer la energía, hacerla más contaminante, y eso disminuye la probabilidad de competitividad de la industria mexicana. Creo que eso es bastante importante y es algo que no tenemos que perder de vista. Todos consumimos energía y mientras energía más barata y limpia tengamos, es mejor para todos, ¿no? No sé si hay algo más que decir. Fíjate que rescataría un punto bien interesante, y lo digo desde este lado que me llamó mucho la atención, es el rol de la sociedad civil. El hecho de que Greenpeace haya sido reconocido como una parte interesada, porque normalmente este tipo de casos lo que haría un juez es decir, bueno, no es una parte interesada porque es un problema económico, pero más bien hay un reconocimiento del daño a la salud, al medio ambiente, a la transición energética, y eso es lo que está diciendo uno de los jueces. En el largo plazo sí veo un problema, porque afectar el ritmo, afectar, digamos, estos proyectos puede tener un impacto en la transición energética, en los compromisos internacionales y en la salud pública. Entonces creo que hay una palomita y un reconocimiento, un aplauso que darle a Greenpeace por este primer paso, y que creo que es un motivante para todas las demás sociedades, todas las organizaciones de la sociedad civil, que podemos hacer algo realmente en beneficio de la ciudadanía. Y un punto también que quiero destacar, que creo que es el tema ya nada más para terminar, que cuando se traiciona la confianza, no solamente se está traicionando al hacer este cambio de reglas de juego, sin una legalidad clara, sin un Estado de Derecho, sin una certidumbre jurídica. No solamente se está traicionando la confianza del pueblo mexicano o de los inversionistas mexicanos, se está traicionando la confianza del resto de los países. Y algo que me llamó la atención, que dejó muy claro, fue esta parte de los pensionados de Canadá, ¿no? Que también hay gente
que no son los grandes millonarios que han invertido sus pocos o muchos recursos de pensiones para invertir en un país que veían en pleno crecimiento, en pleno desarrollo, como lo que era México a partir de los últimos años, ¿no? Y que le habían otorgado su confianza a nuestro país y que desafortunadamente con este cambio continuo de reglas, sin una certeza atrás de lo que está sucediendo, pues como dijo la senadora Xóchitl, pues dudosamente vamos a volver en corto tiempo a recibir tan necesarias inversiones en el país y se está traicionando la confianza de muchos países, empresas, mexicanos, sociedad civil, extranjeros, derivado de una ideología que está basada en 1938 con la expropiación petrolera y el estatismo de empresas que ya no deben de tener, ya no debemos de regirnos así, sino debemos de abrirnos y continuar caminando por la competencia y el libre mercado, ¿no? Para el beneficio, desarrollo y crecimiento de todos los mexicanos. Eso sería lo único que aportaría. Víctor, no sé si algo más quieras aportar. Pues creo que no hay más que agradecerle a los que nos acompañaron en este programa. Como dice nuestro amigo Bernardo, si llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Recomiéndenos, sigan los siguientes programas que van a estar muy interesantes. Curiosamente, hay una parte de este gobierno que está promoviendo las renovables y vamos a hablar con ellos en un futuro próximo y seguiremos hablando también de todo el asunto energético. Así es que este programa está hecho para no iniciados y esperemos haber contribuido al conocimiento de la gente que ve este programa. De mi parte es todo. Muchísimas gracias, Paul. Creo que lo que Paul trató de decir es que se suscriban porque tiene el micrófono apagado. Pero suscríbanse y no nos dejen de ver ese programa de cortocircuito. Difundan la palabra, recomiéndennos y déjenos sus comentarios. Muchas gracias. Hasta luego.